ahora que tenemos un ratito, creo que es el momento para hacerlo sobre otro de mis temas principales y favoritos, los abortos. Dice este reportaje de Público que, os digo, 100% recomendable, de estos reportajes que te hacen suscribirte a un medio porque es increíble, opacidad en los datos europeos sobre aborto, países sin estadísticas y extranjeras sin procedencia. La Comisión Europea asegura no tener información sobre mujeres que viajan a otro país para abortar. Tampoco establece criterios unitarios para la recolección de datos en los Estados miembros y al menos 8 países europeos no saben cuántas extranjeras abortan en su territorio. 2 de ellos, Austria y Luxemburgo, ni realizan estadísticas oficiales sobre el aborto. Esto, para toda esa gente que se cree que el derecho al aborto ya es un derecho que hemos conseguido, que no nos lo pueden quitar, que ya está perfectamente hecho, pues hasta que no tienes que abortar, no te das cuenta de todas las complicaciones que existen. Incluso dentro de España, en algunas ciudades en las que no hay un hospital público que te ofrezca ese servicio y te deriva a un centro privado con el que tiene un acuerdo, incluso teniéndote que trasladar. Yo creo que conté esto en su momento, pero yo conozco casos hace no tanto tiempo que se han tenido que ir de León a Valladolid para realizarse un aborto y volver, con la complejidad que todo eso supone a nivel anímico, pero también a nivel de alguien que te acompañe, el transporte, ya tener que dar más explicaciones o pedirte un día más en el trabajo, etcétera. Bueno, pues este reportaje lo han hecho en Público Sergio Sanguiao, Emilia Morales y Nacho Calle. Dice que la mayoría de leyes europeas solo permiten abortar en centros médicos habilitados para ello. Es así en casi todo el continente, al menos en los países en los que el aborto es legal, aunque en algunos lugares como Francia se permite a las mujeres abortar con fármacos en su domicilio después de una consulta médica. También está generalizado que tras el procedimiento se inicie un proceso administrativo. Los profesionales sanitarios están obligados a rellenar un formulario oficial definido por las autoridades de cada país en el que notifican el aborto y aportan una serie de datos sobre la interrupción y sobre la mujer a la que se le ha realizado. Luego, esos datos se transmiten al Ministerio de Sanidad o a la autoridad competente en la materia y gracias a ellos la mayoría de estados elaboran las estadísticas oficiales sobre el aborto. Estas varían según los datos que se soliciten en el formulario. Es habitual que se pregunte, por ejemplo, por el número de hijos que ya tiene la mujer, por el método utilizado para la interrupción del embarazo o por el motivo de la misma. Hay quienes solicitan incluso datos sobre la situación laboral y económica de la mujer o sobre su grupo étnico. En la mayoría de países, como en Reino Unido o en España, estos cuestionarios los tiene que rellenar directamente el médico o sanitario que realiza la intervención y se completan de forma anónima y confidencial, evitando así que se pueda identificar a la mujer que ha abortado. De todos modos, cada país aplica su propia normativa, define su propio cuestionario de notificación y pide los datos que considera adecuados. No hay un criterio unitario ni un intento europeo de homogeneizar la recopilación de esta información, de modo que al menos 8 estados del continente no registran cuántas extranjeras abortan en su país, tal y como ha certificado Exporting Abortion. Esto sucede también porque no solicitan esa información en sus formularios o porque ni siquiera realizan estadísticas públicas sobre el aborto. Portugal, Noruega e Italia no recogen la información sobre si las mujeres que abortan en su territorio residen en el extranjero. Polonia y Malta directamente no solicitan el dato de dónde vive la mujer, reside en su territorio o fuera, aunque hay que tener en cuenta que estos son los 2 países de la Unión Europea con leyes más restrictivas y por tanto se encuentran entre los que realizan menos interrupciones del embarazo. Letonia tampoco pide información sobre la residencia de la mujer, más deficiente aún es la información en Austria y en Luxemburgo, donde ni siquiera realizan estas estadísticas oficiales sobre el aborto. Aquí han hecho una recopilación de información sobre la residencia de las mujeres que abortan, donde van desglosando por residencia o sobre si no se registra información sobre esa residencia, etcétera. Y complementario a esta investigación de Público está también este titular de más de 5.000 mujeres en Europa tienen que viajar a otro país cada año para abortar. Como decimos, esta investigación nos cuenta casos de mujeres que se han tenido que ir, aunque exista este derecho dentro de estos países europeos. Lo cuentan en Público Carol McLaughlin, una mujer inglesa, ya tenía 2 hijos cuando volvió a quedarse embarazada en 2022. Quería volver a ser madre, pero las pruebas médicas pronto mostraron que algo no iba bien. Aún así, no fue hasta después de la semana 12 de embarazo, cuando en Irlanda termina el plazo legal para abortar voluntariamente, que le comunicaron que los órganos del feto no se estaban desarrollando. Debido al diagnóstico subyacente del neonato, que decían que era síndrome de Down, le dijeron que tendría que esperar a que su corazón dejara de latir
para poder abortar. No podía soportar la angustia mental de esperar a que mi bebé muriera. Por ello, Carol viajó a Londres, Reino Unido, para interrumpir el embarazo. Ojo, que nos creemos que hay países tercermundistas y que nosotros estamos por encima y que este derecho está garantizado, y estamos viendo cómo más cerca de lo que creemos ocurren cosas tan terribles como esta. Hay más casos también que ponen de relieve en este reportaje, como el de Olga, una mujer polaca que lo tuvo claro desde el principio, no quería ser madre. Su país tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de toda la Unión Europea, así que cuando se quedó embarazada en 2019 no dudó en cruzar la frontera. Lo hizo en un autobús acompañada por una amiga para abortar en una clínica en Ostrava, República Checa. Con 30 años, Juliana, una mujer brasileña residente en Portugal, no quería tener otro hijo, no tenía síntomas que indicaran que estaba embarazada, salvo algunos dolores de estómago. En cierto momento comenzó a experimentar náuseas y fue entonces cuando descubrió que llevaba 13 semanas de gestación. En Portugal solo se puede abortar libremente hasta la semana 10, por lo que la opción más sencilla para ella fue cruzar la frontera hacia España, donde se permite hasta las 14 semanas. Los datos muestran que España es uno de los países de Europa que recibe a más mujeres que viajan para abortar. Aún así, hay ocasiones en las que son las propias mujeres españolas quienes deben desplazarse para interrumpir su embarazo. Diana Dieste, de 38 años, fue una de ellas. Se quedó embarazada a mediados de 2023, quería ser madre, pero tras un largo periodo de incertidumbre y de falta de información, una prueba confirmó que el feto tenía una malformación grave e incurable. La noticia llegó en la semana 30 de embarazo, cuando en España el aborto solo es legal si lo aprueba un comité clínico, un panel de médicos, y ese no fue su caso. Recibió una llamada breve en la que se le informó de que el comité había rechazado su solicitud. Para interrumpir el embarazo tuvo que viajar a Bruselas, Bélgica. Es muy importante que lo sepamos y que sepamos estas historias, porque a veces nos creemos que si nos pasa una de estas cosas, que no queremos tener hijos, que nos quedamos embarazadas y de repente hay una malformación del feto en una semana en la que ya estamos fuera del periodo legal de aborto y tenemos que someternos a un comité médico, etcétera, tendemos a creer que estamos completamente protegidas. No solo no estamos completamente protegidas, sino que en los países en los que está gobernando la extrema derecha, cada vez hay más mujeres desprotegidas en Europa y que tienen que viajar para abortar en pleno siglo XXI, y es muy importante que estas historias salgan a la luz para que veamos realmente lo que nos jugamos, porque como os digo, hay mucha gente que se cree que no se puede retroceder en los derechos. De hecho, no en vano se está intentando en el Congreso de los Diputados blindar el derecho al aborto en la Constitución. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que viene. Estamos viendo lo que viene. Y lo que viene es el horror. Y lo que viene es mujeres que tienen que esperar a que el bebé se muera dentro para poder abortar, dar a luz a un niño o a una niña que saben que va a tener una calidad de vida pésima solo porque un comité de médicos decide no hacerle o no realizar el aborto a esa mujer, o porque tienen objeción de conciencia, o porque su religión no se lo permite, o por ciertas majaraderías que todavía se toman por buenas en este país. Yo sinceramente no entiendo por qué, la verdad te lo digo. O sea, y te lo digo así de claro, te lo digo así de claro. ¿Quieres ser médico con objeción de conciencia? Búscate otra puta profesión. A mí esto me tiene ya hasta el coño. O sea, yo por objeción de conciencia en mi trabajo, pues que yo directos no hago. Pues te dirían, chica, pues vete a tu puta casa, ¿no? Pues esto exactamente igual. A mí esto, yo lo siento mucho, yo respeto todas las religiones, pero que no influyan en tu trabajo y en tu día a día. Sobre todo cuando de ti dependen diferentes personas. A mí esto, yo lo siento mucho, pero no lo he entendido nunca. Y cada vez lo entiendo menos. Cada vez lo entiendo menos. ¿Tienes objeción de conciencia? Muy bien, hazte panadero. Pero no te hagas médico y no te hagas ginecólogo. Y a tomar por el culo. O sea, es que yo de verdad me flipa esto. Me flipa esto. Es una cosa que nunca he entendido. Y más ahora, que existiera antes, vale. Pero que ahora se siga permitiendo esto me parece tremendo. De hecho, recordemos que una de las leyes que sacó adelante el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, venía esa lista, que ya de aquella, vamos, se lió una, que es que yo creo que por la que se había liado, tenían que haber dicho, objeción de conciencia, a tomar por el culo de la medicina, y ya está, y aquí no hay problema. Se lió una de la hostia, acordados por esa ley en la que decían que tenía que haber una lista de objetores de conciencia, por una cuestión de garantizar que en cada hospital público de cada ciudad pudiera haber una persona, un médico al menos, que pudiera realizar un aborto. Y se habló de que se estaba discriminando a los médicos que tenían objeción de conciencia. No, perdona, a las que se está discriminando es a las mujeres, que teniendo derecho al aborto se tienen que ir fuera de su ciudad a abortar. A esas son a las que se está discriminando, no a los médicos. Es que, de verdad, es que es muy fuerte esto,
Es que es muy fuerte. Es decir, por aquí, que no metan su mierda de miedo en mi hocico, como dicen los planetas. Pues estoy igual. Es que no, por favor, ¿tienes objeción de conciencia? Muy bien, búscate otra puta profesión. Te lo repito, búscate otra puta profesión. Punto. Punto. No hay más. No hay más. ¿No quieres hacer esto? Búscate otro trabajo en el que no lo tengas que hacer. Y ya está. O vete a una privada donde decidan qué haces o qué no haces. Y ya está. Oye, y todos felices. Todos felices y tranquilos. Pero no, tienen que estar ahí imponiendo lo suyo, que es a mí lo que me toca el coño. A mí es que yo cada vez, ya lo sabéis, no sé si decir que soy más intransigente, porque me parece que los intransigentes son ellos. Pero a mí cada vez me toca más el coño que yo vaya en el metro y me tenga que venir una señora a dar la puta turra con la religión. Te voy a dar yo la puta turra con que no hay ninguna evidencia científica de tu puta religión. ¿A que no? ¿A que no te doy la turra? Pues ¿por qué me la tienes que dar tú a mí? ¿Y por qué tenemos que estar todos callados aguantando el chaparrón? Yo no lo entiendo. Es que yo no lo entiendo. Me enfada muchísimo. Cada día me enfada más. Cada vez me enfada más, te lo juro. En vez de cada vez enfadarme menos y tomármelo como con más calma, cada vez me enfada más.